Buenos días. Agradezco al padre Albert Fabián, el asesor de aquí de la diócesis en la renovación carismática, y a todo el consejo de la renovación, la invitación a compartir con ustedes sobre la identidad carismática. Para mí no es difícil hablarlo, porque si uno lo vive, pues es más sencillo expresarlo. Hace muchos años, aquí hay gente de Manizales, yo vivo en Manizales, vivo porque nací ahí y constantemente es mi referencia familiar, entonces mis sentimientos también están ahí. Hace muchos años, no les digo la fecha, pero hace muchos años me invitaron a un retiro de renovación carismática. Estaba yo en un grupo que es muy conocido, que era el escultismo, Scout de Colombia, y estaba yo dirigiendo una tropa de Scout, y les dije a los otros coordinadores que quién quería ir, y ninguno quería ir. Entonces tuve que ir yo. Y fui a Manizales, al Colegio de Cristo. Empezamos un retiro y yo pensé que ese retirito era por ahí mediodía, y resulta que ya quería irme, y el señor de las llaves de la portería se había ido. Quedé encerrado allá. Un poquito me enojé y me quedé todo el día. A las 6 de la tarde abrieron la puerta, nos fuimos a la casa y dije yo, no, mañana no vengo, porque eso era todo un fin de semana. Y al otro día, pues allá aparecí. Veía cosas muy raras. Yo era católico, practicante, pero a nivel, digamos, de la misa, de la confesión, de la oración, ¿cierto? Lo normal que me habían enseñado en la casa. Y al estar ahí había oración espontánea, habían cantos, era un ambiente festivo, había una oración, unos oraban por otros. Y el primero que predicó era un señor un poquito adulto, barbado, con los ojos brotados y todo, y hablaba durísimo y era exagerado. Y dije yo creo que estoy en un lugar equivocado. Yo le preguntaba a los que estaban al lado, ¿esto es católico? Y constantemente yo preguntaba si era católico, y me decían que sí. Al terminar el retiro, un sacerdote, Silvio Botero, que es de los redentoristas, que vive en Roma hace muchos años, fue el que presidió la Eucaristía. Y ese día el evangelio era sobre los talentos, me acuerdo yo. Y después habían unos servidores y dijeron que iban a hacer una oración de efusión en el Espíritu, de bautismo en el Espíritu. Y yo veía que hacían fila. Y me había conseguido una amiga muy querida ahí, y bonita, claro está. Y yo veía que hacían fila, y algunos salían llorando y otros se caían, y decía yo, y a mí me dio como susto. Y entonces le tocó a la que estaba al lado mío, y esa muchachita empezó a llorar. Y entonces yo le decía, oiga, ¿y usted por qué está llorando? No sé. ¿Pero qué le hicieron? No sé. Y ella no era capaz de contestarme, pero yo la veía llorando, y entonces me tocó el turno a mí. Y habían como 6 orando, imponiendo las manos. Yo lo único que sentí fue el peso, yo no sentí más nada. Yo no sentí no. Y entonces yo terminó la oración y todo esto, y el padre dijo lo siguiente. Algunas personas han experimentado lágrimas, descanso en el espíritu, una gran alegría en su corazón, sanación interior, lágrimas, bueno, un montón de cosas. Y él explicaba
Y decía, y algunas personas no sintieron nada. Hay que seguir orando porque el Espíritu Santo nos regala ese bautismo en el Espíritu. Hay que seguir orando. Y entonces yo me encarreté con la palabra, primero me encarreté con la muchacha que había al lado. Y ella ya estaba como caminando, hacía como un mes en los grupos. Y entonces yo me enamoré de la palabra, conseguí la palabra de Dios. Y decía yo como una sed, un deseo de leer la palabra. Y entonces ella me invitó a un grupo y me invitó al otro. Y yo empecé a encarretarme con la palabra y yo le decía a ella que cómo se oraba así espontáneamente. Y entonces ella me empezó a ayudar y decía, no, usted tiene que abrir su corazón, su vida, hable con Dios. Y se convirtió, digamos, como en esos meses, como la guía para yo salir. Y en alguna oportunidad estaba yo en mi habitación porque ya había cogido, digamos, como el deseo de orar, de leer la palabra. Y en algún momento empecé yo a orar y estaba encerrado en mi pieza. Y llegó mi padre y cuando yo escuché era que le estaban dando a la puerta, tocando la puerta. Y entonces yo abrí la puerta y mi papá estaba enojado. Y entonces me dijo, ¿usted por qué se encierra aquí? ¿Usted por qué está gritando allá? ¿Usted con quién está hablando ahí? Y él abrió la puerta bien del cuarto y miró y vio que yo estaba solo y me dijo, ¿pero usted con quién está hablando? Y le dije yo no sabía decirle. No, es que yo estoy haciendo oración. Y mi papá pues menos iba a entender de esa oración espontánea. Yo le estoy hablando como de hace como 70 años. Sí. Entonces no entendía. Y resulta que en esos días mi papá me sentó en el comedor y me dijo, Carlos Alberto, yo le voy a pedir un favor a usted no me va a decir que no. Yo ya pedí una cita con la psicóloga de la empresa y usted va a ir a cita con ella. Y le dije yo, sí papá, no hay problema. Entonces yo me fui a la cita con la psicóloga y yo empecé a contarle a la psicóloga toda esta experiencia de la renovación. Toda esta experiencia de la renovación le empecé a contar. Y ella no me dijo nada, ni sí, ni no, ni creo, ni no le creo. Y dijo, bueno, hasta luego. No me dijo nada. Entonces yo fui donde la psicóloga y todo eso. Bueno, en esos días estaba yo en mi cuarto y estaba haciendo la oración espontánea. Y yo experimenté como un calor, pero no un calor exterior, sino un calor interior. Esos deseos de alabar y de glorificar al Señor. Experimenté el amor de Dios. Y entonces yo al otro día fui a mis compañeros de la renovación carismática, les conté y dijeron, usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu. Entonces yo entendí una cosa, entendí que el bautismo no se recibía porque se imponían manos. Y entendí que el bautismo en el Espíritu no se reunía porque había mucha gente y oraba mucha gente. Entendí, mis hermanos, que la renovación es un estado, es un proceso continuo del alma de cada ser humano que decide abrir el corazón a la acción poderosa del Espíritu Santo. Esta transformación, lo que llamamos entre comillas renovación, como decía Monseñor Alfonso Uribe Caramillo, tú no entras a la renovación carismática, la renovación entra en ti, entra en ti. La renovación pone en especial énfasis el papel del Espíritu Santo. También sabemos nosotros que la renovación está centrada en Dios, en ese amor misericordioso de Dios, en esa acción de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que sopló a los discípulos el Espíritu Santo.
Es una renovación trinitaria, siempre pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, como ocurrió en el cenáculo en Pentecostés. Tenemos la clara y la poderosa intercesión y siempre invocamos a María, siempre llamamos a María como esos primeros discípulos. Benedicto XVI decía que no hay Pentecostés sin la Virgen María y que no existe en la iglesia, que no existe Espíritu Santo en la iglesia si no es por ella. Porque de cierta manera la Santísima Virgen María es la que mueve, es la que mantiene integrada la comunidad, es la que invita, como esa joven que me instruyó a mí, es como la compañera para instruirnos a recibir esa fuerza del Espíritu Santo. Hemos experimentado la presencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo actuando en nosotros, a través de nosotros. Ahora sabemos quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros. Todos tenemos testimonios, mis hermanos. Hemos visto cosas asombrosas en esta experiencia de la renovación carismática. Personas que han sido transformadas, personas espiritualmente muertas que han vuelto a la vida, personas que son sanadas, personas que son liberadas. Y yo digo que a través del tiempo, a través de los años, hemos cometido muchos errores en la renovación carismática, pero también digo que hoy en el siglo XXI somos más sabios y hemos aprendido de esos errores que ha tenido la renovación. La renovación ha restaurado la iglesia, la convicción de que el Espíritu Santo existe en la iglesia, de que el Espíritu Santo es el juego liberador, sanador, evangelizador de la misma iglesia. Sabemos también, en esta experiencia carismática, debemos admitir también que mucha gente no ha sido sanada. No todo el que se abre a esta experiencia del Espíritu Santo recibe también la sanación. Yo he orado por muchas personas que no se han sanado. He visto a muchas personas que están en este camino y no reciben la sanación. ¿Por qué? No sé. Pero también el Señor como que se vale de todas esas situaciones, porque sabemos nosotros, como decía Juan Pablo II, que la enfermedad es un medio redentor, tanto para nosotros como también para los familiares y las personas que están a nuestro lado. Es apasionante vivir a Cristo, es apasionante experimentar el amor de Dios, es apasionante ser conducidos por esa gracia del Espíritu Santo. También en la renovación deseamos ser testigos seguros de saber que somos impulsados a una nueva evangelización para servirnos y hemos recibido esa fuerza para evangelizar. La renovación carismática ha ayudado a reavivar en la Iglesia Católica las virtudes teologales. Sabemos nosotros que son teologales porque las regala el Señor: la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos nosotros. Constantemente estamos en esta experiencia maravillosa. Otro don importante que la renovación ha dado a la iglesia es nuestra voz profética al mundo mismo, a la iglesia misma. El don carismático de la profecía es uno de los caminos que Dios a través de ellos nos habla en nuestra sociedad, en esta sociedad que vivimos nosotros, que es egoísta, materialista, desesperadamente individualista. En esta sociedad necesitamos oír la voz de Dios. Hemos sido llamados tanto para hablar como para actuar proféticamente. También podríamos decir que el Espíritu Santo
como está vivo en medio de nosotros, nos da también ese poder de la intercesión, ese poder de combatir espiritualmente. Entendemos que hay una continua batalla espiritual y somos parte y reconocemos la presencia no solamente de Dios en el mundo de hoy, sino también la presencia del maligno. Y por eso hablo yo de batalla espiritual, porque nosotros, Renovación Carismática, defendemos la iglesia. Somos apasionados por la iglesia. Amamos profundamente al Papa y a la iglesia. Finalmente, pero de ninguna manera de menos importancia, el Espíritu nos ha dado preocupación para que haya justicia, paz, un servicio social. Estos son elementos que nos sentimos llamados a darle una gran importancia, mis hermanos, y sabemos también que debemos ser tanto prácticos como espirituales. Esa preocupación por lo social, esa preocupación por los temas sociales. El tema de la paz en Colombia, el tema de la reconciliación, el tema del aborto. O sea, nosotros no nos podemos hacer aparte o en una franja como diciendo eso no es conmigo. No, nosotros somos instrumentos de la vida, promotores de la vida en la Renovación Carismática. ¿Qué desafíos tiene la Renovación Carismática delante? Y yo diría que uno de los grandes desafíos y el peligro del compromiso. En ocasiones preferimos, para quedar bien en las comunidades, hablar de lo que la gente quiere escuchar y no de la verdadera identidad de la renovación. O sea, a este grupo le gusta que le hablen de liberación, yo le hablo de liberación, yo le hablo de sanación a aquellos, yo le hablo de intercesión profética a estos, yo les hablo a estos de... No, es todo lo que la gente quiera escuchar. Qué triste eso, pero es una realidad. Cuando yo digo identidad carismática, me estoy refiriendo a bautismo en el Espíritu Santo, me estoy refiriendo al don de lenguas, me estoy refiriendo a la profecía, me estoy refiriendo a la sanación, me estoy refiriendo a la evangelización, me estoy refiriendo a una oración espontánea, carismática de alabanza, me estoy refiriendo a una oración de adoración, me estoy refiriendo al trabajo por los más necesitados, por los pobres. No debemos regresar a la seguridad de los viejos caminos. El mismo Papa Francisco lo expresaba el año pasado en una de sus alocuciones. Decía, es más fácil hacer lo que estamos haciendo que hacer lo que en verdad el Señor promueve a lo que nos está invitando al Señor. No, en este grupo siempre es así, en este grupo tal y tal cosa. La renovación aquí se maneja de esta manera, la renovación, y nosotros muchas veces no tenemos un oído a la acción de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor para la renovación en tal jurisdicción? ¿Qué es lo que quiere el Señor de este grupo de servidores? ¿Qué es lo que quiere el Señor de este consejo de la renovación carismática? ¿Qué es lo que quiere el Señor para esta comunidad carismática? Es que la renovación pertenece al Espíritu Santo, pertenece al Espíritu, y al Espíritu hay que preguntarle. Mire lo que dice San Pablo a los Gálatas 3:3. Gálatas 3:3, mire lo que dice San Pablo. Pues yo lo coloco en términos nuestros y también de Pablo. Carismáticos insensatos, ¿fue porque practicaron la ley que recibieron el Espíritu o porque creyeron lo que se les predicó? Es lo que dice Pablo. Son lo suficientemente insensatos para acabar con las observaciones externas. Lo que comenzó, y mire usted, lo que comenzaron en el Espíritu, lo terminaron en la carne. Mire que muchas veces estamos en este ambiente de la renovación carismática, empezamos a cambiar por la gracia de Dios, y al pasar el tiempo nos vamos volviendo más carnales que lo que estábamos antes. Nos vamos volviendo
en esa humanidad nuestra egoísta, imponente. Entramos con una gran humildad o empezamos el camino con una gran humildad y después nos sentimos dueños de los grupos. Mire, también, eso es una frase que también que dice el Papa Francisco, la decía a los sacerdotes, pero se las puede decir a todos los laicos. La iglesia no es una aduana, ¿sí? Nosotros no somos, y la decía en el encuentro en Roma, con la renovación carismática en los 50 años, ¿qué decía el Papa? Decía, ustedes no son los dueños del Espíritu. Ustedes no son los dueños del Espíritu, mis hermanos. Y cuando hablamos de los carismas, también tenemos que hablar de institución y carisma. Entonces debemos preguntarnos o debemos preocuparnos de que exista un balance saludable entre lo que es la institucionalidad y entre lo que es lo carismático. El magisterio está para guiarnos, la doctrina está para guiarnos. Debemos ser fieles a la iglesia, eso lo sabemos. No olvidemos lo siguiente, mis hermanos, que primero somos católicos y después carismáticos, y no lo contrario. Primero somos católicos y después carismáticos. No hay competencia entre la dimensión institucional y entre la dimensión carismática en la vida de la iglesia. Son coesenciales. Necesitamos la formación de la iglesia y debemos evitar el peligro de ser guiados solo por las revelaciones personales, sobrenaturales. Debemos ser cautelosos de no convertirnos en personas con mentes estrechas o introspectivas. Elevemos nuestra mirada para ver la gran imagen de la iglesia en el mundo. Sin la institución faltaría buen orden y las cosas serían caóticas. Si la iglesia fuera no más carismática, sería una reunión de locos. Y si la iglesia fuera solamente institucional sin los carismas, sería algo depresivo, algo muy triste, algo muy frío. O sea, se necesitan las dos. ¿Qué son las cosas más importantes que nosotros hacemos como carismáticos? ¿Cuáles son nuestros regalos para la misma iglesia? Estoy convencido que por mucho nuestro más importante regalo para la iglesia es el bautismo en el Espíritu. Y eso lo predicaba el Papa Francisco, que nos decía a nosotros que promoviéramos seminarios de vida en el Espíritu y que compartiéramos el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia, nos decía el Papa. Y también el cardenal Suenes, en el año de 1967, decía lo siguiente: el alma de la renovación es el bautismo en el Espíritu, es la gracia refrescante de Pentecostés ofrecida a todos los cristianos. El alma de la identidad de la renovación es el bautismo en el Espíritu Santo. Y me quiero devolver un poco, porque cuando hablamos, ustedes todos son líderes, cuando hablamos de bautismo en el Espíritu no estamos hablando de sacramento, estamos hablando de esa acción del Espíritu Santo que impulsa, que nos invita a revalorar los sacramentos. Estamos hablando de esa acción del Espíritu Santo que hace las personas nuevas, que transforma la mente y el corazón, como dice Pablo. Esta gracia nos va a conducir a una persona viva y a una relación con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos va a ayudar a buscar la santidad. Nos ayuda, esa es nuestra vocación de todos los católicos, a la santidad. Con el bautismo en el Espíritu Santo vienen los dones espirituales o carismas, mismos que el Concilio Vaticano II nos recuerda que son útiles a las necesidades de la iglesia en ese documento maravilloso, Luz de las Gentes, Lumen Gentium, número 12, cuando nos habla de esos carismas, o en esa carta que ha sacado el Papa Francisco sobre
los carismas. Hace 2, 3 años expresó ese tema también, donde se nos referencia que los carismas son un servicio para toda la comunidad. Los carismas no son propiedad de las personas. Los carismas son la fuente de gracia que el Espíritu Santo regala a través de las personas, a través de las personas. Si el Espíritu Santo ha colocado un carisma, ese carisma lo ha colocado en mí para la comunidad. Yo no soy, ese carisma no me pertenece. Entre otros dones que tenemos para ofrecer a la iglesia es la oración. Y una oración viva, una oración eficaz, una oración de fe, una oración abierta, una oración que invita a crecer, una oración que nos lleva a la intimidad con el Señor. Pero también la mejor oración, que es la oración de alabanza. Esa oración que es el reconocimiento de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en todo lo que es, en todo lo que hace y en todo lo que realiza, mis hermanos. Pero también la adoración con el poder de los carismas. Es una adoración abierta a los carismas. Es una oración abierta a la sanidad, a la liberación, a la profecía, al don de lenguas. Es una adoración abierta al reconocimiento de Dios. Abrirle el corazón a Dios para que Él obre en cada uno de nosotros. Con igual importancia diría yo que la renovación carismática tiene un carisma fundamental. Estamos hablando en este momento de todas esas virtudes teologales, y una de ellas es la fe. Pero la fe es una fe expectante, y por eso hay que dividir dos campos de la fe. Una es la fe intelectual, uno es la fe como sumisión a unas verdades, uno es la fe a los dogmas de la iglesia, y otra es la fe carismática. Otra es la fe carismática. La fe normal es la que profesamos nosotros en el credo y que más adelante en la Eucaristía se va a profesar. Las prácticas devocionales particulares no serán normalmente, oiga, y quiero repetir esta parte, las prácticas de devociones particulares no serán normalmente parte de nuestras reuniones carismáticas de oración, pero son perfectamente apropiadas en otras situaciones y en otros movimientos. La renovación carismática no es una experiencia de devociones, con todo el perdón, pero no coloca el énfasis en las devociones. Que la novena San Expedito, que la novena, no. La renovación no las desprecia, está en el campo personal, individual, mas no de grupo. Yo no puedo cambiar mi grupo carismático por hacer la novena San Roque, ¿cierto? O por promoverla. Miren ustedes que en los medios de difusión y en las redes hay muchos sacerdotes carismáticos promoviendo devociones. No, esa es la deformación misma de una oración que ha pasado a ser espontánea a otra oración diferente, que la podemos hacer personal, mas no como renovación carismática. Algunos de ustedes me preguntarán por la misericordia. No, es que la misericordia es un campo diferente porque es una novena aceptada por la Iglesia desde el 2002, que la colocó el Papa Juan Pablo II, que es el día de la misericordia, el segundo de la Pascua. Es diferente, porque la misericordia, diría yo, que más que devoción, es el potencial grande de lo que nosotros predicamos en el primer tema, en la renovación carismática, en el seminario, la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. La renovación se tiene que enfocar ahí. Mire ustedes, que si nosotros estamos trabajando la misericordia, y ese es el primer ítem del seminario de vida en el Espíritu, ¿por qué no lo aprovechamos desde ahí? Aprovecharlo desde ahí, mis hermanos, para hablar de la misericordia y del amor de Dios.
La fe, y entonces cuando yo les digo de fe expectante y fe carismática, estoy hablando de un dinamismo de la fe. Dinamismo de la fe. Algo que tiene dinamismo es algo que se mueve, algo que crece, ¿sí? Algo que tiene fuerza, algo que tiene energía, podríamos decirlo. Eso es dinamismo. Y en la fe carismática nosotros recibimos esa fe como don y gracia en la iglesia, porque la fe es un don de Dios que hay que pedirlo. Mire que cuando Jesús se reúne con los discípulos y les habla tantas cosas, los discípulos que dicen: Señor, aumenta nuestra fe, porque saben que la fe de ellos está muy pequeña. Y entonces hay que cualificar esa fe. La fe que yo recibo, y que es una fe heredada, y que es una fe que tiene que ser agradecida, porque es la fe de mis padres, de mis abuelos, de los vecinos, de la cuadra, de la parroquia, de la escuela, del colegio. Es una fe de los demás, referenciada por los demás. Esa fe tiene que ser agradecida también. Yo tengo que agradecer ese don de la fe. Pero la fe también tiene que ser orada. Y si yo oro en mi fe, yo celebro mi fe. Celebro mi fe. Y la fe tiene que ser personalizada, vivida. Pero también es que la fe no es una piedad. Y entonces en la fe también se necesita una fe probada y una fe sufrida. Y eso nos lo demuestra Jesús en el misterio pascual. Miren la fe de Jesucristo, hasta beber el cáliz. La fe de Jesucristo es hasta el madero de la cruz. Y es una fe también con sufrimiento, que es lo que hace una persona de fe que tiene cáncer, que está en las últimas, o aquella persona que tiene una enfermedad grave. Puede tomar dos actitudes. Una actitud es el de reclamar a Dios y el de enojarse con Dios. Y la otra actitud es el de ofrecer la enfermedad, ofrecerla desde la fe por la conversión de todos los pecadores. Entonces es una fe sufrida. Pero también la fe es una fe gozada y bienaventurada, mis hermanos. El que está en el camino de la fe tiene motivos para estar alegres, aún en la tristeza, aún en las situaciones de dificultad, tiene motivos de estar alegres. La fe también tiene que ser una fe estudiada y una fe comprendida. Y por eso ustedes se forman, y por eso ustedes estudian, y por eso los seminaristas están 8 o 9 años en un seminario estudiando teología y filosofía, y por eso los sacerdotes tenemos una formación permanente. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser comprendida día a día. La fe no está en contra de la razón, ni la razón está en contra de la fe, sino que tenemos que dar razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida, como dice el apóstol, mis hermanos. Pero esa fe también tiene que ser compartida y tiene que ser una fe narrada. Y es la fe que yo les decía al inicio. Cuando yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, uno se reúne con los que están en ese ambiente y empieza a compartir esa fe. Empieza a compartir lo que le ha sucedido en esa experiencia de la oración. Empieza a compartir lo que el Señor está haciendo en la vida de uno. Empieza a compartir lo que el Señor está haciendo en la familia. Empieza a compartir lo que el Señor está haciendo en la comunidad. Pero esa fe también tiene que ser como dinamismo, tiene que ser anunciada y tiene que ser entregada constantemente. Anunciada, ¿por qué? Porque es nuestra vocación desde el bautismo. Nosotros tenemos que ser misioneros. Nosotros tenemos que llevar ese fuego del Espíritu, llevarlo a los demás. Nosotros tenemos que encender a los demás. Nosotros tenemos que contagiar a los demás. Por eso el mismo San Pablo dice que nosotros tenemos que ser el aroma de Dios, el perfume de Dios, contagiar a otros de la alegría y del gozo del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Qué distingue a la renovación carismática católica de otros grupos de la iglesia? La característica definitiva de la renovación carismática católica es el entendimiento del papel del Espíritu Santo en la iglesia, que no ha cambiado desde los primeros siglos. Hoy podemos experimentar su efusión, su poder,
sus carismas de la misma forma en que lo experimentaron los primeros cristianos. Esta experiencia debiera ser normal en la iglesia hoy. La prueba de la autenticidad de estas experiencias no dependen primordialmente del análisis de la experiencia misma, sino más bien en el estudio de sus efectos en la vida de todos aquellos individuos que participan de los grupos de oración y de las comunidades carismáticas. Nadie da de lo que no tiene, y uno expresa lo que está viviendo. Y aquellas personas que están viviendo esta experiencia, como que quemaran a los demás, como que contagiaran a los demás. Tienen un no sé qué, que decía Monseñor Alfonso Uribe Caramillo, que se llama unción. Y esa unción no es poder. Cuando utilizamos esa palabra poder en el contexto latinoamericano, podríamos nosotros leerla de una manera diferente. Un poder como luchas de clases, un poder como dominación, un poder como imponerme, un poder como creerme de una élite. Por eso cuando el Papa Francisco asume el pontificado, el Papa Francisco dice que la autoridad en la iglesia se convierte en servicio. Por eso nosotros nos llamamos servidores en la renovación carismática. Servidores. El que quiera ser el último, que se haga el primero y el servidor de todos. Mientras que en el mundo se va avanzando en estatura y en el mundo se van creando grupismos y en el mundo se van creando élites diferentes, en el contexto cristiano, católico, carismático, entre más se crece, más se disminuye, porque se crece en el servicio y tiende uno a desaparecer, a mostrar el rostro de Dios, no a mostrarse a sí mismo. Es importante, mis hermanos, que estos efectos de la renovación carismática se noten en nosotros, porque la primera escala de la evangelización es la vida de cada uno de nosotros, es la vida, el testimonio. En el hogar nosotros arrastramos a los demás, cuando en el hogar los demás dicen, este como era y cómo ha cambiado. En ese grupo o en esa experiencia hacen muchas cosas buenas. Me voy para allá. Hermano, pero si usted sigue siendo el mismo con las mismas, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Hay muchas personas que llevan años en la renovación carismática, y Monseñor Alfonso Uribe también lo decía. Hay sacerdotes ordenados que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice Monseñor que ojalá ningún seminarista en el seminario se ordene sin haber recibido la efusión o el bautismo en el Espíritu. Porque esto no es una oración especial que se hace. No, Señor. Esto es una experiencia de vida que transforma el corazón y la mente. Esto es una experiencia de juego que templa a la persona. Esto es una experiencia que nos invita a amar a la iglesia y amar a Dios. Esto es una experiencia agradecida y gozosa de lo que Dios puede realizar en el ser humano, mis hermanos. Pero también estamos hablando en qué se distingue la renovación carismática católica de otros movimientos en la iglesia. La necesidad de conocer a Dios. La primera experiencia de la renovación es experimentar el amor cariñoso y misericordioso de Dios. Lo segundo es experimentar esa relación personal con Cristo como Salvador y profesarlo en nuestra vida como el único Señor, como el único dueño de nuestra vida. La necesidad de la presencia poderosa y la morada interior del Espíritu Santo.
Empezamos a tener conciencia que somos templos donde habita Dios con su juego, con ese juego que Jesús dio a los discípulos. La importancia y el amor por la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cómo amamos las Escrituras? El amor por los sacramentos. El amor por la oración de la alabanza, de la adoración constante. La importancia de los carismas, los dones del Espíritu para ayudar a servir en la misma iglesia. La necesidad de construir comunidad. No podemos andar rueda suelta, no podemos andar solos. Tenemos que ser comunidad. Mire que todas las apariciones de Jesús en estas 2 primeras semanas de la Pascua es al grupo de los apóstoles. La única aparición solitaria fue a María Magdalena y las demás apariciones en grupo. A los discípulos de Emaús 2 veces en el cenáculo, uno cuando estaban pescando. Jesús se presenta en medio de la comunidad. Es tanto que cuando faltó Tomás, porque para Jesucristo es más importante 1 que 99. Y cuando no apareció Tomás en el cenáculo, él regresó a los 8 días y los encontró a todos reunidos y le habló a Tomás. Era el que faltaba. Ese sentido de comunidad en la renovación carismática nos debe llevar a nosotros a crecer. Nosotros empezamos a ser una familia, una familia. Qué bueno que nosotros tuviéramos sentimientos de familia. Y esos sentimientos de familia solamente se tienen como algo sacramental, como nosotros los sacerdotes, en un clero diocesano. Porque somos familia por el sacramento, pero somos familia por la fraternidad sacerdotal, por ese don y ese carisma. Donde nosotros sacerdotes entramos y encontramos otro sacerdote, ese sacerdote no es desconocido, ese sacerdote es mi familia. Y la renovación carismática también tiene que ser eso. Aquí estamos en zonas y estamos aquí y somos familia, mis hermanos. La necesidad de edificar entonces comunidad. La comisión de evangelizar y de ser testigos. Es más fácil acomodarnos que salir a evangelizar. Hay que evangelizar, mis hermanos. Hay que ser testigos, mis hermanos. Esta gracia de la renovación ha sido descrita de numerosas formas. Unos lo llaman el bautismo en el Espíritu, otros lo llaman liberación en el Espíritu Santo, otros lo llaman derramamiento del Espíritu, otros lo llaman efusión del Espíritu Santo. Hay muchas maneras de llamarlo. En el credo proclamamos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Señor y dador de la vida. El bautismo en el Espíritu es la forma de recibir esa vida. Es un canal de gracia, eso es el bautismo en el Espíritu. Un canal de gracia disponible para todos. Es como una llave que colocáramos en este salón y el que la quiera abrir la abre. ¿Por qué? Porque tiene sed. Y el que tiene sed busca el agua, pero tiene que hacer el esfuerzo de abrirla, de mover la llave. Y ese es como el canal que llamamos nosotros bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. La renovación existe para ayudar a la gente a tener una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Ayudar a la gente, mis hermanos. No somos islas, no somos individuales. Nosotros tenemos que encaminar las personas. Y por eso a nosotros en la renovación se nos está perdiendo algo muy humano y algo de la sensibilidad humana, que es la apertura, que es la acogida en nuestros grupos, en la renovación carismática. El que llega hay que acogerlo, es el más importante en ese momento. Al que llega hay que encaminarlo, al que llega hay que hablarle, al que llega hay que visitarlo, al que llega hay que acompañarlo, mis hermanos. Acompañémoslos, por Dios.
Llegaron 3 hermanos nuevos, 5 hermanos nuevos, listo, un aplauso y ya. No, hay que acompañarlos por Dios. La renovación carismática católica, en ella somos renovados cuando nos abrimos a Dios y aceptamos lo que nos ofrece, la plenitud del Espíritu Santo. No hay otro camino. Esto es obra de Dios, no nuestra. Nosotros no controlamos la renovación carismática. Esto significa que nuestra misma naturaleza somos diferentes en los movimientos. Somos diferentes. Monseñor Uribe utilizaba una frase que decía: a la mínima estructura, máximo espíritu. Y no al contrario. A la máxima estructura, mínimo espíritu. No, señor. La estructura en la renovación carismática será siempre la necesaria. Nosotros no podemos colocar, como decía el Papa Francisco, el Espíritu Santo en una jaula. No. Y nosotros a veces nos convertimos, vuelvo a repetir esa palabra, en aduanas en la renovación carismática. En aduanas. Le damos entrada o no entrada a un montón de gente. Y nos volvemos fariseos. Nos creemos santos. Nos creemos puros. El Señor está haciendo una obra de liberación y de conversión en nosotros. Y la puede hacer en los demás también. Pero no significa que si yo soy en ese camino, me da a mí la autoridad para juzgar y para señalar a otros hermanos que apenas inician en el camino. En el año 76, el cardenal Suenes escribió: para interpretar la renovación como, entre comillas, un movimiento entre otros movimientos, es malinterpretar su naturaleza. Es un movimiento del Espíritu ofrecido a toda la iglesia. Movimiento del Espíritu ofrecido a toda la iglesia y destinado a rejuvenecer cada parte de la vida de la iglesia. Nosotros no somos movimiento porque nosotros no somos fundados por personas. Nosotros pertenecemos a una corriente de gracia. Y ustedes saben que uno se mete en una corriente y la corriente lo lleva, ¿o no? Lo lleva la corriente. Pero usted se tiene que meter en la corriente. Pero usted tiene que aprender a sostenerse también en la corriente. ¿Sí o no? O los que van en un botecito o algo así. Es como los pájaros que tú los ves, tienen sus alas, pero los pájaros, ¿por qué se mueven? Porque ya saben el movimiento de sus alas y empiezan a trabajar con el viento, mis hermanos. Como decía Elías, que uno no sabe, que es la experiencia del Espíritu es como el viento, que uno no sabe de a dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos guía. Y por eso el mismo San Pablo en Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y nos dice que si nosotros estamos viviendo una vida en el Espíritu, que se nos note, dice San Pablo, si estamos viviendo en el Espíritu. Quisiera hablar, para terminar, de las definiciones dadas por los sumos pontífices recientes en las diferentes ocasiones sobre la pregunta que es la renovación carismática. Y empiezo con el Papa Juan Pablo II, que decía que es un carisma de actualización de la gracia de Pentecostés. Carisma de actualización de la gracia de Pentecostés. Eso es la renovación carismática. La experiencia de Pentecostés. Pentecostés como realidad viva y como realidad presente. Pero también Juan 23 y Pablo VI decían lo siguiente:
Una nueva fuerza, decía Juan 23. Y Pablo VI decía, es la gracia y el acontecimiento de Pentecostés en la iglesia de hoy. Es la gracia y la fuerza de Pentecostés en la iglesia de hoy. Y el cardenal Ratzinger, y aquí sí quiero leer como este texto porque me parece a mí iluminador. Dice, muchos teólogos del concilio solían hablar de la iglesia que había entrado en su invierno. Incluso se dijo que parecía que después de la floración del concilio hubiese penetrado hielo en lugar de primavera, fatiga en lugar de nuevo dinamismo. Parecía que el dinamismo estaba en cualquier parte excepto en ella. Por otro lado, muchos, incluso las naciones enteras, sistemas, querían ver al mundo sin Dios. Y otros, renovación. Y otros se preguntaban, ¿dónde está Dios? Y la iglesia, después de desear tanto una renovación, ¿no se sentía inmensamente en una tempestad? Pero he aquí, de pronto, algo que nadie había planeado. A mí me gusta tanto esa frase, porque es que nosotros lo queremos planear todo. Qué bueno, alguien, y yo creo que el Espíritu Santo nos enseña cada día en nuestros encuentros, en nuestras reuniones, en algo que uno no había planeado, aún en nuestra vida sacerdotal, algo que no había planeado. He aquí que el Espíritu Santo, por así decirlo, había pedido de nuevo la palabra. Oiga, qué expresión esa. Había pedido de nuevo la palabra. ¿Por qué? Porque Él es cortés y caballeroso y respeta nuestra libertad. Pero pidió la palabra, levantó la mano. El Espíritu Santo en nuestra historia. Y en hombres y mujeres jóvenes renacía la fe y la experiencia de un Dios vivo. El Espíritu Santo había inspirado a la iglesia del concilio y había implorado y desear una renovación, y Él mismo envió la gracia para que se llevara a cabo. La renovación ha sido entendida por los papas más recientes como una gracia del Espíritu Santo, que es invocado desde el Concilio Vaticano II y en toda la historia de la Iglesia. La renovación carismática no ha intentado nada nuevo, no añade nada nuevo a lo que ya existía en el corazón y en la historia de la Iglesia, mis hermanos. La historia de la Iglesia es una historia de 2023 años de acción del Espíritu Santo, que ha sido enfatizada en el perpetuo Pentecostés en el que vive la iglesia, en la cual la iglesia se abre a todos los dones y los carismas. Estamos en este tiempo de la Pascua, nos estamos preparando para el culmen de la Pascua, que es la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno que nosotros, como líderes de la renovación de estas zonas, hiciéramos no solamente una novena de lectura, una novena de actividades, sino que hiciéramos un propósito de entregarnos más a la acción poderosa del Espíritu Santo, como hace aquella persona que se expone al sol por minutos, por horas, por días. Entre más te expongas, más te quemas. Qué bueno que nosotros fuéramos todos los días personas de adoración. El Papa Francisco en el 2017, hablando de la renovación carismática allá en Roma por los 50 años, decía: la iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disposición al servicio, con vuestro testimonio de vidas que han sido transformadas por la acción del Espíritu Santo. Decía el Papa: compartan con toda la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. La renovación carismática es corriente. Eso es la renovación.
La meta de la renovación es llevar la vida del Espíritu a todas las personas. Esa es la meta de la renovación. Que todos conozcan la acción del Espíritu Santo en la iglesia. La experiencia de la renovación empieza en mí, en cada uno de nosotros. El deseo que tenemos nosotros en la renovación carismática es de ayudar a los demás que tengan el encuentro con Jesucristo. Es ayudar a los demás a que tengan una vida nueva, una vida distinta, una vida renovada. El liderazgo en la renovación, vuelvo a repetirlo, es un servicio constante. El trabajo en la renovación carismática es servirle a Dios en los hermanos. Nuestra responsabilidad es vivir la gracia de la renovación plenamente, reviviendo el juego del Espíritu Santo en nuestras jurisdicciones y en nuestras zonas. Hay algo importante, mis hermanos, esa expresión maravillosa que tiene el Evangelio de Juan, que dice que cuando Jesús se presenta en el cenáculo, lo primero que hace es paz a ustedes, porque la paz es el fruto de la Pascua, y la paz es la armonía interior del hombre. Esa es la verdadera paz. En un hombre que vive el Espíritu, es un hombre lleno de serenidad y lleno de paz. Pero también hay algo importante. En ese día del cenáculo, lo que hizo Jesús fue soplar. Y eso es aliento. Es aliento. Es vida. El primer respiro que hace un bebé, o el último que soltamos cuando entregamos la vida a la eternidad. Durante toda la vida estamos soplando con el aliento. Y hay algo importante, mis hermanos. Yo a veces veo la renovación carismática, eso sí no es de ningún actor. Yo a veces veo la renovación carismática como cuando uno está prendiendo un fogón con leña, que tiene que estar allá. Eso, para mí la renovación es eso. Soplar, soplar. Y ¿sabe una cosa? El que sopla es el que tiene vida y el que tiene alientos. Cuando uno está subiendo una montaña y está sin alientos, casi ni respirar puede. Y si uno subiendo una montaña, al subir la montaña, después de tantas horas, le colocan una vela encendida al frente de la boca y le dicen sople, uno no es capaz, no es capaz. Soplemos esa renovación carismática, y si la soplamos todos, se convertirá en una hoguera, y la hoguera es un hogar, y el hogar una familia, y la familia es la renovación carismática que la iglesia llena con el fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros tu fuego sanador, liberador. Sopla sobre nosotros y enciende esos carbones que están a veces débiles, casi apagando, casi humeantes, allá en lo más profundo de nuestro ser. Y pedámosle a Él que nos libere, que nos sane, que nos transforme. Hoy podríamos decir también como se decía en el tiempo del cardenal Ratzinger. Podríamos decir, la iglesia o la renovación carismática está fría. La renovación carismática se está acabando. La renovación carismática ya es un hielo. La renovación carismática no está pasando por ninguna primavera. La renovación carismática está en crisis. No, los que estamos en crisis somos nosotros, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue con el mismo juego. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.